Autores en cuarentena. Gonzalo Paredes. Smith. Smith cerró el libro. Se preguntó qué mensaje le había dejado. Desconozco qué opina la autora sobre el mundo, pero a juzgar por todo lo que leí, nada le viene bien. Las mujeres son coquetas, frívolas y engañosas, cuando no abiertamente manipuladoras. Los hombres salen apenas mejor parados, son, a fin de cuentas, unos peleles del destino, y en gran parte de esas mujeres coquetas, frívolas, etc. Desconforme, miró otra vez la portada. Extraños en un tren, de una tal Patricia con un apellido bastante parecido al suyo. Había conseguido leerlo con cierto esfuerzo, aunque reconocía que en algunos momentos había experimentado frío, sobre todo cuando el arquitecto ingresaba en la noche a un predio y a una casa ajenos para ejecutar a una mujer que no conocía y a la que estaba obligado a matar por una deuda con otro. Se había imaginado, tembloroso, que algo así le sucediera. No lo soportaría y me encontrarían desmayado en la recepción de la casa, mucho antes de que lograra subir al dormitorio para matar a la vieja. Seguramente habría ido preso, sin poder argumentar nada a su favor. ¿Qué podría decir? Entré aquí a robar, nada más. No piensen que quería matar a la dueña, y aunque hubiera querido matarla, ya ven que no hubiese sido capaz. De todos modos iría preso por invasión de domicilio. Una situación sin salida, sumamente angustiosa. La autora, sin duda, era una mujer de mentalidad retorcida, quizá como todos sus personajes femeninos, o incluso los masculinos, pues el petimetre hijo de la vieja a la que debía matar espantosamente el arquitecto tampoco era ningún santo. Había puesto al amigo en una situación cruel y decididamente desesperada. ¿Esa era la manera de cultivar una amistad? ¿Eran así sus propios amigos? ¿Serían capaces de una barbaridad como aquella? Quizás Ralph, que a veces hacía bromas demasiado pesadas. En una ocasión había puesto detergente en su tintero, con lo cual toda la tarea del día se había retrasado notablemente. Pero había recibido su merecido. Smith lo había tratado de idiota. Que eso aconteciera en medio de las risas de todos no significaba que no hubiese recibido su merecido. Un insulto es siempre un insulto. En cambio, el petimetre había tardado demasiado en recibir siquiera una reprimenda. Había contado con un largo tiempo a su favor, hasta el final de la novela. Es la ventaja de ser un personaje. Smith lamentó ser tan de carne y hueso, tan real y material como el sillón en el que estaba sentado. El sillón era duro y pesado. La realidad era dura y pesada y nunca había escapatoria. Por eso mi mujer lee estas novelas. Pero no veo dónde está el disfrute. Nunca había leído una y me hizo sentir mal, como si hubiera vivido una larga de pesadilla. Con todo, había conseguido leer hasta el final, así que algún mérito tendría la autora, sin duda, se dijo Smith, ecuánime, aunque ignoraba por completo cuál sería. No la simpatía, de eso estaba seguro. Esta señora que se llama casi como yo ni siquiera es agradable. Miró la foto en blanco y negro en la contraportada. Una mujer de edad y de terrible apariencia, la innegable autora de esa clase de fantasías, con una mirada entre dura y somnolienta, como si mirara hacia afuera con agresivo desprecio y hacia adentro la mayor parte del tiempo. En cambio, en la solapa interior del libro había otra foto, más pequeña, que la mostraba en su juventud, una mujer sumamente interesante, de marcadas cejas negras, como las de Mildred. Los años no le han hecho bien. Quizá por eso escribe estas cosas. Se ha decepcionado. Quién sabe qué reveses, qué horribles desengaños. Sintió algo de piedad por la tal Patricia, aunque no la perdonaba. No es posible que me haya hecho sufrir así a causa de su propio sufrimiento. ¿Eso hacen los autores? ¿Infunden sus propios malestares a los inocentes lectores? No está bien. Y decididamente no comprendo que mi mujer lea tanto. Tendré una pequeña conversación con ella. Pues empezaba a atribuir ciertos malos humores de Mildred a la frecuencia de sus lecturas. Y como no, si él leyera 2 o 3 de estas novelas por semana, como solía hacer ella, sin duda andaría de mala gana por el mundo, sin esperanzas y próximo al suicidio. Además, se gasta demasiado dinero en esta casa como para comprar todo el tiempo estos libros que no son baratos. Miró una vez más la etiqueta con el precio pegada en la contraportada, justo arriba del retrato de Patricia en su versión avinagrada y seca. Calculó cuánto se podría hacer con ese dinero.
Al menos la compra de 2 días de alimentos en el mercado, nada menos. Sí, sin duda, debía hablar con Mildred. Sería por su bien, como quien aleja a un adicto de un vicio. Nunca había sabido que su esposa tenía este problema y se reprochó amargamente el descuido. Mientras pensaba todo esto, Patricia, mal encarada, lo miraba con desprecio. En cuanto se dio cuenta, giró el libro. Quedaron los 2 hombres sentados en el compartimento de un tren, mirándose y bebiendo. Era una fotografía, tal vez la escena de una película. Smith recordó vagamente que, en el breve prefacio del libro, se decía algo sobre una película. Cierto director importante, ahora no recordaba quién, había comprado los derechos a la autora, filmado una película basada en su libro y despertado el interés por su obra. Sin embargo, la autora, aunque agradecida, no había quedado satisfecha, y no era sorprendente pensando en el carácter que tendría, pues la película desdibujaba los ribetes amorales de su novela. Bueno, justamente, quizás el cineasta la mejoró, quizás hizo una obra más edificante. ¿De qué se queja esta mujer?, pensó Smith con enojo. Se dijo que, si alguna vez pasaran en el cine de su barrio esa película, sin duda iría a verla, se empecinaría en ir a verla, pues tal vez borraría el sabor amargo que le había quedado. Así podré comparar y quizás por fin disfrutar un poco. El cine era siempre mucho mejor que las novelas. Antes lo suponía, ahora tenía la prueba. Además, era más fácil sentarse y mirar las imágenes en la pantalla que pasar los ojos sobre esas líneas impresas. Se hacía complicado tener que imaginarlo todo. Reiteradamente había dudado durante la lectura a causa de esas descripciones complejas, con palabras difíciles. Si se leía con atención se comprendía todo. Pero justamente, ahí el problema. Se debe poner mucha atención a cambio de unos perturbadores pasajes que jamás encontrarías en el cine. Estoy pensando en que quizás deberían prohibirse las novelas. Eso lo llevó de nuevo al problema de su esposa. Era tal vez su deber como marido prohibirle estas lecturas. No es una niña, lo sé, pensó, imaginando la mirada acusadora de Patricia. Pero en ocasiones, incluso con un adulto, han de tomarse medidas excepcionales y extremas, para prevenir males mayores. El mal mayor sería que terminara pareciéndose a Patricia. Smith imaginó que se acostaba con una mujer con la cara rígida y solipsista de Patricia y se estremeció. Su vida sería un infierno. Se sentiría juzgado y observado. Además, aunque Mildred no era precisamente una niña, había envejecido mejor que esa Patricia y contemplarla no generaba un desagrado. Si se la miraba de atrás, con el cabello renegrido y largo, sin una cana, parecía una mujer bastante joven, un poco obesa, pero confiable y casi joven. A Patricia no había manera de mirarla sin experimentar algo parecido al miedo. Tomó el libro y, ya vacío de pensamientos, pasó las páginas rápidamente, oprimiendo con el pulgar, como un mazo de naipes. De modo que esto es una novela, pensó. De modo que esta aventura un poco confusa y removedora es una novela. Giró el libro y miró otra vez a Patricia. Luego miró a la solapa, Patricia joven, poderosa, atractiva. Luego a los hombres de la portada. Beberían allí para siempre, iniciando como en un eterno retorno su relación y el drama posterior que desenvolvería. Esos 2 hombres estarían siempre conociéndose en el tren. Peor aún, el hombre que era arquitecto estaría siempre ingresando al ominoso predio de la casa donde dormía la vieja. Eso era una novela. De algún modo no terminaba nunca. Continuaba en la imaginación, al menos mientras se la recordara, y, según temió Smith, la recordaría siempre. Gonzalo Paredes. Smith. Leer es un acto de resistencia.